Braun y Hoover comparten. Ella inició su ataque por el flanco derecho, posición que los dos tenían como la ubicación del humano cambiante, y repentinamente se dirigió a la retaguardia tras un supuesto apriete del que salió ileso. Demasiado tarde para dar marcha atrás, desconociendo la moralidad de sus acciones, renunciando a sus vidas como soldados y aceptando las consecuencias de vivir como unos guerreros, los llevarían, cueste lo que cueste, hasta su hogar. El error más importante que cometieron al venir a este lugar fue enseñarle a pelear a su propia presa. Era cuestión de tiempo hasta que Yeager lo decapite. Sin embargo, este pudo arrastrarse lo suficiente para llegar a la posición de Berthold. Cansado de escuchar el despilfarro de estupideces de los responsables del fallecimiento de cientos de inocentes sin un ápice de remordimiento, su verdugo se encargará de que se vayan de este mundo de la forma más dolorosa posible. Por mucho que a Ymir le diera asco lo que Reiner tuvo que hacer para mantener su cordura, lo cierto es que si no se aliaba con ellos, no tendría futuro. Seguramente no podrían salvarla, pero si tan solo Historia sobrevivía, era suficiente. Desde que fue adoptada clandestinamente por un culto, adorada como una diosa, apedreada en la vía pública y convertida en un monstruo sin inteligencia, creyó que era el karma por haberse engañado a sí misma. El día que recuperó la conciencia, juró no volver a traicionar sus principios. En ella veía aquel lado suyo, el cual la hacía querer acompañarla sin importar qué, aun si tendría que arrebatarle su futuro. Tuvieron que permitirle raptarla, a sabiendas que esto revelaría su posición. Los refuerzos que los alcanzaron se desprendieron en un instante por la manada de titanes que Smith atrajo hacia ellos. Sacrificando su propio brazo, el comandante gritó que sin importar qué, recuperen el arma secreta de la humanidad. Con Mikasa malherida, Arler se vio forzado a cruzar el límite y sembrar la incertidumbre de la seguridad de Leonhardt para que su captor pierda los estribos y observe a su presa escaparse entre sus manos. Un gigante tumba el caballo en el que se encontraban, inundando la zona con una cortina de humo que lentamente se iba disipando. Reencontrándolos, con el causante de su odio, Hannes vio la oportunidad perfecta para saldar su cuenta pendiente. Sin embargo, una vez más, los hermanos perderían a un ser querido sin poder hacer nada. Rehusándose a perder, Eren se levanta, aprieta su puño, se dirige al titán y... Esa era la razón por la que estaban tan desesperados por capturarlo. Tenía más de una habilidad que lo convertía en un verdadero peligro. Lograron escapar, con el objetivo cumplido a medias, porque los guerreros recuperaron lo que hace un lustro les fue arrebatado, el poder del mandíbula. Certificando la identidad de las bestias a las que les han hecho frente durante años, pueden estar seguros que estos son producto de una invención humana.
Ante la muerte del pastor Nick a manos de la policía militar, el nuevo escuadrón de operaciones especiales simula caminar pasivamente por la ciudad con sus dos miembros más valiosos a la espera de un secuestro. En realidad eran señuelos, y sus adversarios eran conscientes de este hecho, porque fingieron caer en su engaño y a su vez alcanzaron a los reales, forma de actuar que no parecía propia de la brigada que protegía al rey, sino que el responsable era Kenny el Destripador. El mayor asesino de soldados de Trost, quien también es un Ackerman, lideraba una subdivisión del ejército con el fin de eliminar a cualquiera que vulnere la seguridad de los Fritz, la familia real. Superado en número como para llegar al carruaje, el capitán se refugió en el interior de un bar disparándole por sorpresa con un rifle y abriéndose paso usando una silla como distracción. A pesar de tener control de los objetivos, su grupo se ve forzado a retirarse por la letalidad de esas pistolas. Si bien Daimo Reeves es un tipo egoísta y desagradable, su mercancía es vital para la supervivencia del distrito. Entre que lo suiciden o que coopere con ellos, la decisión estaba clara, entregándole a los agentes que conocían el paradero de sus compañeros. Para este punto, amedrentar, amenazar, golpear o torturar era lo de menos y así podían obtener lo que necesitaban, la certeza de contar con el apellido de los legítimos herederos al trono en su pelotón, los Reyes. Aunque solo era una pequeña pizca de suerte en un punto máximo de decadencia, con su socio eliminado y un 90% de su facción arrestada por violar la sexta cláusula de la Constitución. Tal magnitud de impunidad para operar y deshacerse de sujetos difíciles era un clásico que tenía precedentes hasta 3 décadas atrás, cuando el padre de Smith fue silenciado luego de contarle a su hijo lo que había al otro lado de las murallas. Otros 2 militares son capturados. La mujer, Hitch Driss, comienza a culparlos por el incidente de Stoges, sin saber que justamente su ex amiga era la culpable. En cuanto al segundo, Marlowe Friedenberg cree firmemente en que están haciendo lo correcto y está dispuesto a unírseles para corregir la injusticia que existe en los muros, ganando su confianza al otorgar la ubicación del centro de mando más cercano. Hasta los periodistas locales iban a ser oídos sordos, omitiendo redactar artículos sobre el nuevo equipo de maniobras antipersona, siendo Hanji la que tuvo que moverse entre las sombras, salvando al único que podía dar vuelta al tablero con su testimonio, Flegel, quien se convirtió en el sucesor de la compañía Reeves. Procurando el beneficio propio en reiteradas ocasiones, el 13º comandante del cuerpo de exploración será condenado a muerte. Los suministros estarían en escasez no solo para los refugiados, sino para los propios habitantes de Sina, por lo que el gobierno decretó el cierre de las puertas, hecho que triplicaba las víctimas del acusado. Pese a que era un error, fue suficiente para que Sackley retire los cargos y envíe a los nobles a un destino peor que la muerte. Cuando una criatura sin inteligencia consume un humano cambiante, vuelve a ser un individuo con raciocinio, adquiriendo sus poderes. En cambio, si un actual portador es quien devora a un semejante, su arsenal se añadirá al propio. De esa manera, Grisha arrebató a la hermanastra de Historia, Frida, una destreza exclusiva de su linaje, la cual es eliminar o modificar los recuerdos de las personas, por medio del titán fundador. Posteriormente se la entregó a su hijo a través de un sacrificio. Aquel incidente fue notificado como un hurto al que no se le dio demasiadas vueltas porque ocurrió en simultáneo el ataque del colosal y el acorazado, con solo un sobreviviente, la figura paterna Rod. Ahora la elegida podrá acceder al potencial completo de su familia y erradicar a los monstruos que tanto los han atormentado. Bengalas de humo y barriles con aceite en su interior serán claves para abrirse paso en la caverna, la cual cuenta con 35 enemigos. Estos tenían 2 desventajas muy grandes en peleas de resistencia: la necesidad de recargar sucesivamente y el tener que apuntar en la misma dirección que se movían, lo que permitía a los soldados posicionarse a sus espaldas, atravesarlos y refugiarse entre las estacas de hielo. Cubierto por las flechas de Blaus, Ackerman avanzó hasta la segunda al mando, Truth-Caven, que nada podía hacer para evitar su estocada. Consciente de que sería inútil enfrentarlo de forma convencional, el capitán se pone intencionalmente en peligro para arrojar una bolsa de aceite con la que crear una explosión y desplazarse entre el fuego para cortarle el abdomen. Kenny reconoce su astucia, retirándose del combate antes de acabar muerto, y su secuaz
Aprovecha el momento de distracción dejando fuera de combate a la líder perforándole el hombro. El destripador, quien tenía pensado robar la sustancia para su beneficio en la ceremonia, se dio cuenta que fue utilizado. Como venganza, propuso que tanto Jaeger como la heredera se batan en un duelo. Si gana ella, habrá paz. Si gana él, destrucción. A pesar de tener un tajo en la frente, este no se transforma, dispuesto a entregarse si con eso se terminaba todo. Pensamiento ilógico, porque los Reis nunca buscaron la salvación por decisión del primer rey, ideología que ha transcurrido de generación en generación. Comprendiendo la petición de Ymir en el castillo Utgard, arrojó la inyección, se sacó de encima a su padre e intentó liberar a su compañero. En ese momento, Rod se arrastró hasta el fluido derramado e hizo contacto con él, convirtiéndose en un coloso de 120 metros de una desproporción tan grande que es incapaz de ponerse de pie. Para aguantar el derrumbe, Eren se pone en la boca una botella con la etiqueta de armadura, sale corriendo y salta mientras ingiere el suero, desbloqueando una estructura metálica cristalina que soporte la demolición. Teniendo en cuenta la inefectividad de la coordenada y que la atención del objetivo estaba puesta en grandes concentraciones de gente, lo enfrentarán sin evacuar a la población del distrito Orwood, bajo la condición que una vez concluida la tarea, Historia se convierta en la nueva reina. Una parte de la guarnición se encargó de las personas y la otra puso su munición completa en detener la amenaza. Cuando este posó sus manos como soporte para mantenerse erguido, 2 tandas de barriles cargados de pólvora sumado una tercera directo a su laringe dispersaría numerosos trozos de carne que fueron cortados por cada uno de los miembros, siendo su descendiente la que pondría punto y final a su tiranía. En su lecho de muerte, Kenny, con la mitad de su rostro quemado, heridas graves e imposibilitado para caminar, le diría a su sobrino que alguien exitoso, capaz de reconocer la gravedad de sus acciones y mostrar misericordia a unas sabandijas como ellos con los corazones dañados, será el que detenga esta disputa sin sentido. De regreso al palacio, la sucesora le dejaría bien en claro a su ahora subordinado quién manda en este lugar. Los preparativos vislumbraban un buen augurio para dirigirse a Shingashina, con la posibilidad de tener un segundo humano cambiante entre sus filas y la invención de la herramienta El Verdugo Infernal, capaz de decapitar titanes sin siquiera tener que combatir contra ellos. Repentinamente, en el comedor a través de una visión, Eren reconoce al instructor de los reclutas en un contexto desconocido. Resulta que en el pasado, como miembro del cuerpo de exploración, fue el que encontró a su padre en el exterior de las murallas. Este sufría de una grave amnesia, recordando solamente su nombre y su profesión, médico. Al tiempo que fue nombrado comandante, Jaeger opacaría sus escasos logros salvando la ciudad entera de una epidemia, incluyendo a la camarera que sería su futura esposa, Carla. Su amargura lo hizo renunciar a su cargo, ejerciendo el mandato de un simple soldado en la caída de María, al que le encargaron postrar al hijo de sus frustraciones en el albergue. Viendo que ni como mentor iba a poder cambiar su destino, desistió de interferir y permaneció como un mero espectador. Previo a su partida, Mikasa rememora una ilusión que tuvo en medio de la batalla de Trost, un mundo paralelo en el que sus padres no han muerto, lo cual provoca leves divergencias que están lejos de ser inverosímiles. Por ejemplo, consiguió formar una amistad con Eren que espera que pronto se convierta en romance, y, como esta vez es una niña buena y consentida, su amigo sufre las consecuencias de ser un arrogante, pero sin dudas, la más crucial es la disolución del cuerpo de exploración por falta de méritos junto al cierre definitivo de los muros, que provocaría el deseo de Arler y Jaeger de salir al exterior a través de un globo aerostático. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitarlo, hasta darse cuenta que sin importar cuánto lo intente, era inútil. Ese sueño, que pareció una eternidad y fueron apenas segundos, le dio la fuerza suficiente para poder aceptar la muerte de su hermano y seguir adelante. Quizá ahora, consciente de que nadie puede detener sus ambiciones, deba resignarse y comprender que su deber es simplemente acompañarlo a donde vaya. Ne, Eren.